El proyecto de acuerdo 083, por el cual se integran las acciones para fomentar el emprendimiento de mujeres empresas con manos de mujer, dentro de las estrategias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y se dictan otras disposiciones. Yo, pues, primero que todo, quiero celebrar que el concejal Fabián Puentes esté interesado en un tema que creo yo es de vital importancia, como es el tema de la violencia en contra de las mujeres. Y quiero explicar brevemente qué es exactamente M. M, como lo plantea este proyecto de acuerdo, se concibe como una integración de todas las acciones que puedan fomentar el emprendimiento y la creación de empresas entre las mujeres. El proyecto se sustenta en la idea de que a través del emprendimiento las mujeres van a lograr autosuficiencia económica y por lo tanto se van a disminuir los índices de violencia hacia las mujeres. En Bogotá, de acuerdo con los datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, se dieron en el año 2019 16 feminicidios y en el año 2020, entre enero y octubre, 10 feminicidios. Yo creo que aquí tenemos un pequeño problema porque las cifras no están completas. El comparativo tendría que hacerse de enero a diciembre y de enero a diciembre, si no, no tiene mucho sentido hacer el comparativo. Pero además de eso, también, no solamente en Bogotá se han dado feminicidios, sino también se dan femicidios. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2020 se presentaron 77 femicidios y la variación que hubo entre el 2019 y el 2020 fue de apenas 3%. Y esto pues es un dato que nos indica algo que creo sobre lo cual debe haber consenso, y es que esto es un problema estructural de la sociedad bogotana. No es producto de la pandemia, no es producto de una anomalía, es producto de una deficiencia estructural de derechos en la ciudad. Y por supuesto, el tema de la dependencia económica sin duda agudiza este problema. Y lo que sí tenemos claro es que la pandemia ha agudizado el problema del desempleo, y el problema del desempleo también es aún más crítico entre las mujeres. De acuerdo con el informe del Centro sobre Derechos a la Vivienda contra los Desalojos, en Brasil, en Argentina y en Colombia, la dependencia económica es uno de los obstáculos más importantes a la hora de romper la relación de las mujeres con su agresor. Y este problema, como pues es bastante evidente, afecta particularmente a las mujeres con carencias materiales. Y eso también lo podemos observar en esta gráfica que vemos acerca de la territorialización de esas violencias. Es claro que en Bogotá, en las localidades que se sabe tienen mayores deficiencias económicas, pues también la violencia es bastante importante. Ahora, ¿qué pasa con la empleabilidad en el año 2020? En el periodo móvil de septiembre a noviembre del 2020, la tasa de desempleo se ubicó en un 20,1% entre las mujeres, mientras que para ese mismo periodo es del 14,0% entre los hombres. Estas son unas tasas de desempleo completamente alarmantes, por no hablar de lo que sucede en Colombia con el tema de la informalidad. Pero la brecha entre hombres y mujeres es aún más alarmante. Estamos hablando pues de un 6% de diferencia, y esto por supuesto que no puede pasar desapercibido. Sí ha habido un impacto de la pandemia, y por supuesto esto también ha sido particularmente negativo para las mujeres. Y bueno, yo creo que si bien es interesante que este proyecto tenga esa preocupación por romper esos lazos de dependencia entre las mujeres y su agresor, y nosotros hemos decidido hacer una ponencia positiva junto con el concejal leal a este proyecto, porque pues sin duda es un proyecto bien intencionado, y yo quiero nuevamente felicitar al concejal Puentes por hacerlo. Pero no puedo, señora presidenta y colegas, dejar pasar la oportunidad para hacer una breve reflexión acerca del tema mismo del emprendimiento. Yo creo que
más allá de que estemos o no de acuerdo con el papel que pueda jugar el emprendimiento en el desarrollo económico de una sociedad, aquí hay una discusión. Yo no puedo dejar pasar el hecho de que desde mi punto de vista el emprendimiento es el mayor engaño del capitalismo global en la actualidad. Porque esto es una narrativa que surge de ese mismo capitalismo exacerbado que ha llevado a la sociedad a un montón de deficiencias, a un montón de supresión de derechos e incluso a unas limitaciones de la democracia, porque eso también se ve en sistemas como el colombiano, donde la política pública se dicta más por el poder económico de algunos sectores que por las luchas de los derechos de otros. Y esas tensiones, el emprendimiento, sin duda, o más que el emprendimiento, la idealización del emprendimiento las agudiza. Yo creo que nosotros debemos tener unos enfoques críticos acerca de ese bálsamo que algunos consideran sirve para todo. Aquí nos falta que nos digan que el emprendimiento también cura el COVID. Entonces, algo que a mí me parece sumamente peligroso, hemos escuchado muchas veces a la Secretaría de Desarrollo Económico y a otras secretarías hablando, por ejemplo, del valle de la muerte de los emprendimientos. Una de las características fundamentales del emprendimiento es traspasar el riesgo al individuo. Si ustedes, empecemos por qué es un emprendedor. Un emprendedor es una persona que tiene un negocio. Entonces, tan emprendedor es Elon Musk como lo es el que vende aguacates en un semáforo. Ambos son emprendedores, tienen un negocio. Pero ¿quién es dueño de los medios de producción y quién no? Entonces, aquí yo creo que tenemos que tener unas claridades conceptuales. Aquí y en cualquier parte del universo, por lo menos del planeta Tierra, lo único capaz de generar valor es el trabajo humano. Nada más genera valor. Es el trabajo humano lo único que genera ese valor. Y pues pensar que un trabajador va a poder simplemente pasar a ser automáticamente empresario, emprendedor y que va a ser exitoso, pues los mismos datos nos dicen que la inmensa mayoría de los emprendimientos fracasan. Y hay excepciones, que no son la regla, de pues 2 o 3 que llegan a tomarse la foto con Duque y a ser dueños de Rappi, pero la inmensa mayoría de los emprendimientos van a fracasar. Entonces yo no puedo dejar pasar aquí el llamado a que también hagamos una crítica hacia ese un poco embeleco de pensar que el emprendimiento es la solución para todos. Esto no puede dejar por fuera la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho al trabajo. Porque si empezamos a decir que esa punta de emprendimiento, que incluso las personas más vulnerables van a poder obtener una movilidad social, pues también estamos poniendo en manos de esas personas el riesgo. Todo el riesgo cae encima del individuo y empezamos a excusar al Estado de cumplir sus obligaciones. Eso me parece muy importante reflexionarlo. Si bien estas iniciativas de empoderamiento son válidas y bienvenidas, no podemos de ninguna manera olvidar que el papel primordial del Estado es garantizar el derecho a un empleo digno. Otro día seguramente tendremos más discusiones acerca de la explotación de los dueños de los medios de producción, pero pues yo dejo por ahí, señora presidenta, para darle paso al concejal Leal que va a explicar en detalle el articulado. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, concejal Puentes, por su iniciativa.